Ya. Buenas noches. Muchas gracias a todos los que nos ven este video. Ayer tuvimos algunos problemas para la transmisión. Vamos a hablar hoy día sobre instituciones y bicentenario, para lo cual tenemos a dos invitados. Primero a Daniela, les presento a Daniela Ibáñez. Ella es bachiller en Ciencias y en Gobierno, Economía y Desarrollo de la Universidad de Leiden en La Haya, Holanda, y tiene un canal de YouTube que se llama Política Contracorriente. También tenemos a Pablo Quintanilla, amigo del CEL y doctorando en Sociología por la Universidad de McGill. Entonces, quisiera comenzar con Daniela y preguntarle, teniendo una definición sobre lo que son las instituciones y una definición de Douglass North, porque para hablar de instituciones hay que hablar de Douglass North, Premio Nobel de Economía 1993. Para él, las instituciones son aquellas limitaciones ideadas por las personas que dan forma a la interacción humana. Y, sin embargo, una definición personal que me gusta más es la de otro politólogo que se llama Fernando Toboso, que dice que las instituciones son las reglas formales e informales a las que se enfrenta un individuo a la hora de tomar una decisión. Entonces, haciendo la analogía que hace Douglass North, deportiva, como las instituciones, como las reglas de un juego, me gustaría, Daniela, que nos puedas quizás explicar, detallar un poco más cómo las organizaciones participan de este juego en el contexto de las instituciones. Gracias, Arturo, por la introducción y un gusto estar con el Centro de Estudios Liberales. Bueno, Douglass North, Nobel de Economía, los que estudiamos política económica los conocemos muy bien, es muy importante para la disciplina. Y bueno, la definición que da North con la definición que da en el politólogo que mencionabas no es distinta, porque Douglass North define a las instituciones como las reglas del juego en una sociedad, ¿no? El politólogo que mencionabas lo limita al campo del individuo y Douglass North lo expande en términos de sociedad. Y en este pensamiento, Douglass North define las reglas como pueden ser formales, como pueden ser informales. Por lo tanto, hay instituciones formales o informales. Si hablamos de instituciones formales, son las reglas escritas del juego, ¿no? Digamos, la Constitución Política del Perú de 1993 es una institución formal, porque está escrita y los miembros de la sociedad se refieren a un escrito a la hora de poder seguirlas, ¿no? Más que nada son leyes, dictámenes, contratos personales entre privados. Todo esto entra dentro del globo de una institución formal. Por el otro, instituciones informales o las reglas del juego informal. Y son más que nada códigos de conducta, culturales, tabús, que también los miembros de la sociedad siguen estas reglas sin estar escritas en algún lado en particular. Y las dos son igual de importantes. Pueden ser complementarias como pueden no ser complementarias. Y lo que dice Douglass North es que cuando las instituciones formales y las instituciones informales están en discrepancia en una sociedad, lo más seguro es que esta sociedad no avance, ¿no? Y esta es su tesis principal en el libro Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico, que en los países en desarrollo que han podido, que las reglas informales se plasman en las reglas formales y las personas, hay una sincronización, entonces hay menos costos de transacción en una sociedad y por lo tanto estas sociedades pueden avanzar. Por el otro lado, en los países en desarrollo, como es el Perú, que es un país en desarrollo, estas instituciones como no bailan juntas, ¿no? Por un lado tenemos unas reglas escritas del juego, pero las reglas informales no escritas no están completamente de acuerdo, ¿no? Y como tú decías, la analogía del deporte sería, por ejemplo, un equipo de fútbol que juegue muy bien, digamos, no sé, el Bayern de Múnich, y un equipo de fútbol que no juegue nada bien. No me voy a referir a ninguno en particular para no molestar a nuestra audiencia, aunque yo no soy experta en fútbol, ¿no? En un partido de fútbol, por ejemplo, tienes reglas escritas del juego, ¿no? Reglas que han sido acordadas y que están escritas y ya todos los jugadores saben cómo jugar de acuerdo a estas reglas, ¿no? Hay prohibiciones como, por ejemplo, uno no le puede morder el hombro a otro jugador, esto está escrito si no te dan una tarjeta roja, ¿no? Como también hay
reglas informales que no están escritas, ¿no? Como si fuera como podría ser el compañerismo de los jugadores de fútbol dentro del equipo, que ayudan a esa armonización y ayudan que ese equipo funcione para que pueda ganar, ¿no? Entonces, North hace esta analogía con el deporte, que es muy importante y creo que nos ayuda a entender mucho mejor cómo vivimos en sociedad y cómo funcionan las sociedades. Pablo, haciéndote una pregunta a ti, quizás sabemos que hay como que no sé si es una moda, como que una moda intelectual de llamar a lo que queremos aspirar en el Perú al republicanismo, ¿no? Que nos falta el republicanismo y lo que algunos intelectuales dicen. Y sobre este tema hay uno en particular, Alberto Vergara, que es conocido nuestro, amigo tuyo, que tiene una idea muy particular sobre las instituciones y su relación al republicanismo. Para él es un pilar de esta idea, a lo que debemos aspirar. Pero no sé ¿cuál es tu opinión sobre esta idea que tiene él sobre lo que es la institucionalidad para el republicanismo? Bueno, empezaré agradeciendo la invitación al CEL y a la audiencia. Lo primero que quisiera decir es que, como bien ha introducido el tema Daniela, esto de las instituciones y de las reglas en general de la vida es lo más fundamental que hay en las ciencias sociales, ¿no? Digamos, la forma más básica de estudiar el comportamiento de las sociedades, de los grupos humanos, es partir de entender que una sociedad es un grupo, digamos, un conglomerado de personas que tiene el compromiso, digamos, tiene la necesidad de vivir junta, y esa vida conjunta, esa necesidad de ser un ser social, como dijo Aristóteles, implica la necesidad de vivir de acuerdo a reglas y a ciertos parámetros de conducta que van constituyendo la cultura. Estas reglas van desde las reglas del lenguaje, las reglas de la cortesía, las reglas de la guerra, las reglas del matrimonio, en fin, hasta las reglas de la política, las reglas del poder y todo esto, ¿no? Entonces hay un rango muy amplio de reglas, digamos, que a nivel formal se pueden llamar instituciones, a nivel informal se llaman normas o prácticas culturales, maneras de comportamiento, ¿no? Entonces, como bien señalaba Daniela, a veces el problema está en que las reglas formales se pelean con las reglas informales pueden ganar. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en el tema de las reglas de tránsito, del ceder del paso a los peatones, o en toda clase, digamos, de reglas de la vida cotidiana donde no ocurre lo que en teoría y explícitamente se supone que tiene que ocurrir, ¿no? Bueno, ese es un prefacio que quería hacer, ¿no? Ahora, con esto del republicanismo, bueno, depende de quién le preguntes, ¿no? Porque hay gente que quiere, digamos, una visión republicana, hay gente que quiere una visión liberal, ¿no? La visión republicana que tiene Alberto, digamos, se centra en el eje de las instituciones políticas, ¿no? Aunque también algo de lo económico, pero fundamentalmente en lo político, ¿no? Y la idea es, en el republicanismo, que la sociedad es libre, el grupo humano como un conjunto, como un todo, es libre cuando no es dominado por nadie, cuando no tiene nada encima de él. Entonces como que se autodetermina mucho. Pero esta especie de figura de la autodeterminación tiene el riesgo, que es el riesgo que ven los liberales, de que se convierta prontamente en una especie, digamos, de trampa o de caballo de Troya para que exista el control, digamos, de la sociedad por parte de élites y de grupos que controlan el Estado a nombre de todo lo demás, ¿no? Entonces, esta actitud de decir, tenemos que prohibir tal cosa, como si el grupo fuese muy homogéneo, como si todos estuviésemos de acuerdo, ¿no? Entonces, es una cosa, digamos, que tiene ese riesgo, digamos, ¿no? De esta visión republicana, que es la que tenía, bueno, Aristóteles, Cicerón, muchos pensadores la han tenido, Rousseau, pero es una tradición, digamos, en donde se ve un poco como que el poder, así sea el poder en el nombre del grupo, es muy fuerte, digamos, para controlar la vida que hay adentro. En cambio, la visión liberal, digamos, lo que hace más bien es separar el poder del Estado por un lado y el ámbito de lo que se llama la sociedad civil por el otro, en donde existen las interacciones que son un poco
más libres, más espontáneas, donde la gente se organiza un poco más libremente, donde también existe poder. O sea, en el liberalismo, digamos, los grupos se pueden organizar y tener reglas y tener poder y tener parámetros y todo eso, pero finalmente no están condicionados directamente por el marco estatal, ¿no? Entonces es un juego, digamos, mucho más abierto, mucho más libre, ¿no? Y detrás de esa filosofía liberal, lo que hay es el pensamiento de la Ilustración escocesa, ¿no? Que lo que hizo la Ilustración escocesa rápidamente es, en cierta forma, darle la contra a Hobbes y decirle, el hombre, el ser humano, no necesita siempre un poder estatal que lo controle y lo vigile y lo dome para que no se mate. Porque naturalmente la gente muchas veces simplemente no se mata y se pone de acuerdo y organiza, digamos, la vida colectiva sin que esto necesariamente sea tan terrible. Puede ser terrible. Hay sociedades altamente jerarquizadas y muy extractivas y muy abusivas y todo eso, pero también existe el potencial para que la sociedad sea un poco más armoniosa. Entonces, para aterrizar un poco la respuesta a tu pregunta, la visión republicana, digamos, desconfía un poco de la libertad de la sociedad civil y busca que desde arriba se autoimponga, digamos, de alguna manera, un orden, ¿no? Entonces, cuando la gente dice necesitamos instituciones, está diciendo necesitamos que una agencia estatal regule los colegios privados y les ponga reglas y parámetros, no confía, digamos, en el proceso de mercado, en la competencia, no confía, digamos, en el hecho de que el propio usuario tiene la inteligencia y el conocimiento directo y cercano y la estrategia para solucionar esa situación. Entonces la idea republicana es un poco como que, un poco paternalista en cierta forma, ¿no? Es como que el público no sabe y el Estado lo va a proteger, lo va a defender, va a poner reglas en su nombre, ¿no? Entonces es un poco ese juego, pero quizás lo que podríamos, para terminar mi respuesta, lo que podríamos tocar, me parece, en esta conversación, es un poco la distinción también que hace Douglas North, o que también han hecho Acemoglu y Robinson, o que han hecho otros autores, sobre instituciones extractivas, o sea, instituciones que no sirven, digamos, para coordinar el comportamiento de la sociedad de manera productiva, sino que sirven justamente como una herramienta para que un grupo le extraiga beneficios a otro y se aproveche de él, ¿no? Eso, por ejemplo, se enfatiza mucho en el libro de Acemoglu y Robinson, o en este libro famoso de James Mahoney sobre la sociedad postcolonial, ¿no? Comparando los países de América Latina que se desarrollaron cuando dejaron de ser colonias y los países que, digamos, terminaron subdesarrollados después de ser colonias, ¿no? Y eso también se debe a esas instituciones extractivas, ¿no? Entonces podríamos quizá tocar un poco este tema también, ¿no? Claro, pero Daniel, ahora y te pregunto a ti sobre lo que ha dicho Pablo, que es muy interesante. Decía el mismo Douglas North que simplemente no sabemos cómo crear mercados políticos eficientes. Y es necesario, es lo que me hizo entender North, por lo menos, desde una perspectiva no tan libertaria, sino más justamente de que hay que involucrar más al Estado en alguna manera, es de que para que se desarrolle una economía de mercado es necesario también tener un sistema político eficiente y que cumpla por lo menos algunas reglas determinadas. Entonces, y me gustaría preguntarte por qué en el Perú no hemos podido construir un sistema político mínimamente, diría, eficiente para que pueda sostener a la economía que sí creció bien. Entonces, ¿por qué hay esa distinción entre economía y política? Sí, a ver, acá hay varios puntos que tenemos que tocar. En primer lugar, a respuesta a lo que decía Pablo. Yo no he leído el libro de Vergara, pero a mi modo de ver, y obviamente este es uno limitado y en formación, pero esto es lo que entiendo ahora en esta etapa de mi vida, el republicanismo y el liberalismo no son excluyentes, creo yo. Esta es mi opinión y les voy a decir por qué. Porque el republicanismo moderno que vivimos por lo menos en América Latina tiene como origen el republicanismo que nació de la Revolución Francesa, donde nace esta idea del liberalismo con el debate de Thomas Paine y Edmund Burke en relación a si es que la monarquía francesa debía ser removida de su puesto o no. ¿No? Thomas Paine, que funda el liberalismo moderno, que era claramente un liberal,
estaba en contra de la monarquía francesa y apoyaba a los jacobinos, ¿no? Y aquí nace esta idea de los derechos del hombre, ¿no? De los derechos, como decía Thomas Paine en su libro, The Rights of Man. ¿Y qué derechos tiene la sociedad para poder ser representada no por un ente o por personas que tienen un derecho heredado, sino por personas basadas en su mérito personal? Claramente, esta es una visión que por la hora no la tenemos en Perú, ya que, y lo vemos en nuestra representación política, que nuestros mandatarios no representan lo mejor que tenemos como sociedad. Esto lo sabemos todos los peruanos debido a nuestra trayectoria histórica. Ahora, lo que decía Pablo en relación con lo que dicen Acemoglu y Robinson, que me parecen autores brillantes, ganaron el premio Nobel en el 2019, su libro ¿Por qué las naciones fracasan? Es francamente uno de los mejores libros que he leído en mi vida, lo recomiendo a todos los que nos ven ahora, conjunto al libro de Douglas North, ¿no? ¿Y qué dicen Acemoglu y Robinson? Que hay creo que hacen una distinción entre 4 tipos de instituciones, o sea, agregan a lo que decía North, pero básicamente es importante centrarnos en 2, ¿no? Hay instituciones o reglas que son excluyentes o extractivas, como decía Pablo, y hay reglas que son inclusivas o instituciones inclusivas. Y una de las tesis principales de estos autores es que una sociedad puede crecer económicamente, o sea, la economía puede crecer teniendo instituciones extractivas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el plano político y económico, ¿no? Una institución puede ser extractiva y puede ser inclusiva. Entonces, por ejemplo, uno tiene una élite política que es extractiva y puede tener una élite económica que también es extractiva, como también puede tener una élite política inclusiva y una élite económica exclusiva, ¿no? Y así sucesivamente hay 4 categorizaciones. Lo que hemos estado viviendo en el Perú en estos últimos años, a pesar del crecimiento económico que hemos tenido, podría decirse una institución inclusiva económicamente, aunque esto es debatible y ustedes pueden debatir en esto. Hemos estado teniendo una élite política exclusiva. Entonces, uno ve crecimiento económico en los últimos 20 años, a partir del 93 con la implementación de los derechos de propiedad como sacrosantos, tal como lo dice la Constitución, no lo digo yo, lo dice la Constitución, y hemos podido tener este crecimiento económico sin precedentes en nuestra historia, pero a la misma vez hemos tenido una crisis política sostenida durante los últimos 20 años que, bueno, en realidad hemos tenido crisis políticas desde 1821 cuando nos instalamos como república y a los pocos años hay un golpe militar y vivimos una sucesión de militarismos que termina con Velasco, pero discutiblemente el poder militar sigue en el Perú de alguna manera u otra. Entonces, a lo que viene es que es muy importante utilizar estos autores y he intentado darles un panorama de cómo creo yo esta teoría puede ser implementada en el caso del Perú. Sin embargo, también hay que ser bastante cautelosos de las interpretaciones a las que podemos llevar, ya que las teorías no son, digamos, la verdad escrita como si fueran las reglas de Moisés o de la Biblia, no lo son. No, son teorías que todavía están en construcción y idealmente vamos a llegar a un punto en el tiempo en el que pueden explicar nuestra realidad. Pero la verdad es que ahora solamente tenemos modelos económicos, políticos, que pueden explicar cierta parte de nuestra realidad, pero no completa, ¿no? Entonces esta es mi interpretación, pero les digo a ustedes, pueden tener una opinión discrepante a la mía. Pablo, ¿tú qué piensas sobre el tema de esa distinción entre política y economía? Que hemos crecido mucho, pero a nivel político la clase política es muy mediocre, ineficiente. ¿Por qué ha habido esta distinción tan grande entre esos 2 ámbitos que son importantes? Bueno, porque la política es un juego, la política, digamos, cuando tú la dejas de ver como una cosa romántica, en donde se supone que participan las grandes mayorías, y la ves como lo que es una especie de negocio, digamos, de una red relativamente chica, de gente que se mete, digamos, a esta especie de negocio,
a intercambiar favores, a conseguir poder, a hacerse rico, a buscar tener influencia, este tipo de cosas. La política pues es una cosa mucho más difícil de controlar y mucho más concentrada que la economía. O sea, en la economía tú puedes confiar en la actitud dispersa de toda una masa de personas, ¿no? Entonces, como bien explicaba Hayek, por ejemplo, el sistema de mercado te permite coordinar información y, digamos, acciones de las personas a una gran escala. O sea, un señor en la sierra puede estar produciendo maca porque hay un señor en la costa que tiene un cliente en Europa que va a importar la maca en tal fecha, a tal precio, y se hace una coordinación tremenda y que puede ser muy eficiente, ¿no? En el tema de la política es mucho más difícil de controlar porque no hay competencia, por ejemplo. O sea, hay una competencia, digamos, a la hora de ganar las elecciones, pero una vez que tú estás en el poder, el Estado, digamos, es una especie de monopolio, ¿no? Ahora en la pandemia hemos visto cómo, por ejemplo, hay un recelo del Ministerio de Salud para recibir donaciones, para recibir ayuda de privados, ¿no? Quieren que los dejen solos, ¿no? Y la burocracia, como decía Ludwig von Mises, no tiene una métrica, no tiene una forma de medir si es eficiente o no. Si tú me das a mí 100 soles, Arturo, y yo te digo, he gastado 99 soles, por lo tanto, mi nivel de eficiencia es muy alto, tú me podrías preguntar, pero ¿en qué has gastado los 99 soles y en cuánto tiempo? O sea, si te has ido de farra con los 99 soles y yo te pedí que construyas un mueble, no has sido eficiente. Pero lamentablemente el Estado funciona así. Y yo, digamos, para mi tesis doctoral, muchas veces he buscado información en el Ministerio de Economía en donde me digan el monto de dinero dividido en la cantidad, digamos, de la obra que se ha hecho o de la tarea, digamos, que tenía que cumplirse, y nunca lo saben. Lo único que te dicen es, se gastó tal porcentaje. Entonces, no hay una forma, repitiendo lo que decía Mises, de medir que una burocracia funcione bien. Y la burocracia no tiene, por lo tanto, muchos incentivos para funcionar correctamente. Si tú eres un burócrata y no me atiendes bien, probablemente no va a pasarte nada. Si tú eres en el campo de la economía privada, si tú eres un empresario y no me atiendes bien, ni siquiera me tengo que ir donde tu competencia, simplemente no tengo que comprarte tu producto y ya te estoy dañando. Entonces, en el proceso de mercado, los individuos votan permanentemente para aprobar o desaprobar tu acción, tu servicio, lo que tú haces por mí. Pero en la política, voto obligatorio, te obligan a ir a votar, eres forzado a votar, y luego te dicen, bueno, espérate a la siguiente elección para que te vuelva a obligar a votar, y entre tanto no tienes mucha capacidad de reclamar, de exigir, de pedir información. Ninguno de nosotros tres que vivimos en Arequipa tenemos cómo hacer llegar nuestro malestar al señor Yica, por ejemplo. ¿Qué nos queda? Compartir memes, conversar entre nosotros, pero no hay ningún poder ciudadano real. Entonces, el mundo de la política es muy fácil que funcione muy mal. Es un negocio muy sucio y donde entra mucho lo que decía Daniel al comienzo sobre Douglas North, las reglas informales. Tú puedes tener un reglamento sobre cómo deben funcionar los partidos y el comportamiento de los actores políticos, pero hay unas costumbres, hay una cultura política que le gana a todo eso y que te dice, oye, hermanito, ¿sabes qué? Si entro a la municipalidad, al toque hacemos negocio con el pintado de las veredas, porque para eso se entra, digamos, a la política, no para otra cosa. Recuerdo mucho algún intelectual, no me acuerdo cuál fue, en una entrevista con Jaime Althaus hace mucho tiempo, cuando ganó Humala las elecciones, le dice, no veo el proyecto político de Humala, no sé para qué quiere el poder. Y yo me decía a mí mismo, ¿para qué crees que quiere el poder? Para llenarse de dinero y no tener que trabajar nunca más. Es el mejor que ganarse la lotería. Bueno, y ya sabemos lo que pasó con Humala y su esposa, ¿no? Y los problemas de corrupción gravísimos, ¿no? Entonces, es por eso que es muy difícil, y yo los invito a quienes nos ven, a que indaguen un poco en lo que se llama la teoría de la elección pública, que la desarrolló también James Buchanan, que fue premio Nobel también, que justamente trata de aplicar las reglas del análisis económico
es decir, el mundo de los incentivos, de las reglas, de los intercambios, para el análisis de la política. Y es muy potente y te sirve mucho para entender qué tipo de cosas ocurren en la política y por qué la política es tan ineficiente. Porque yo prefiero hacer un trato contigo y beneficiarnos los dos que hacerle caso a la gente a la que le hablé en un meeting, que no tiene ya nada que negociar conmigo una vez que han votado por mí. En cambio tú, digamos, tienes no sé, alguna clase de interés político y yo te lo puedo ofrecer e intercambiamos cosas, ¿no? Entonces ese es el tema, ¿no? Y para volver rápidamente a lo de republicanismo y liberalismo, bueno, estas categorías pues son un poco gaseosas, ¿no? Pero mira, el republicanismo a mí siempre me pareció una noción bien vacía, porque simplemente significa el poder del pueblo, el poder de la gente, que la gente se mande a sí misma, ¿no? Pero en algunos autores, esta concepción de que el pueblo se mande a sí mismo termina en una política institucional de corte básicamente socialista o colectivista, ¿no? Donde se hacen cosas a la sociedad a nombre de, ¿no? A nombre de todo el grupo. Mientras que la doctrina liberal es mucho más confiada en que la sociedad actúe sola, en que no hay que, digamos que, no hay que intervenir constantemente en la sociedad porque la gente sabe relacionarse, sabe negociar, sabe vincularse y sabe llevarse una con otra, ¿no? Para terminar, les pongo un ejemplo. Hace un tiempo estaba en el mercado de San Camilo y vinieron unas chicas con bata blanca del Ministerio de Salud, me imagino, a hacerles un lío tremendo a las señoras que estaban haciendo sus sándwiches ahí en el mercado. Y les estaban explicando normas sanitarias y un montón de cosas. Creo que las querían cerrar o multar o algo así. Y yo decía dentro mío, bueno, ¿y ustedes creen que toda la gente que compra los sándwiches aquí es tan tonta que no se fija si la señora que hace el sándwich se lava las manos o lava el cuchillo o utiliza una mostaza que no está vencida o utiliza verduras que están en buen estado? A la primera que me vendas un sándwich malogrado, le cuento a todo el mundo y no vuelvo a venir y te quedas sin negocio y el negocio lo tiene tu compañera del siguiente puesto, ¿no? Entonces la visión liberal, digamos, confía un poco más en ese tipo de proceso que en que venga una chica de veintitantos años que quizá nunca ha hecho un sándwich a darle, digamos, multas y charlas a una señora que está haciendo sándwiches ahí hace 30 años, ¿no? Entonces son temas así de ese corte. Daniela, sobre lo que ha dicho Pablo, que ha sido muy extenso y hay mucho de dónde sacar, la idea de que la política es un negocio y por supuesto no podemos engañarnos, es una idea que viene de repente desde Maquiavelo, ¿no? Ver la política sin romanticismos, que es justamente lo que decía James Buchanan, que el propio Douglas North dice él que aprendió mucho de Buchanan y sobre esos costos de transacción, bueno, eso es un poco más de cost, pero sobre cómo se negocia, así como se negocian en los mercados económicos, se negocian en los mercados políticos. Entonces, me gustaría saber tu opinión, Daniela, y sobre de repente un poco de lo que te han enseñado, porque tú estudias en el extranjero, si tienen todavía esta idea, te han enseñado como que la política como debería ser o la política como es. Bueno, en primer lugar, en la universidad me dieron mucho para leer, pero estas discusiones son las que verdaderamente sacan el yugo de la fruta, ¿no? Que es realmente en discusión uno se pone a pensar y a discutir y a encontrar las verdades. Y lo que dice Pablo es bastante cierto, porque de la interacción en la economía versus lo que pasa en un gobierno, ¿no? Porque Pablo está hablando, podemos hacer la analogía del mercado, del libre mercado, ¿no? Que es la demanda y la oferta con lo que ocurre en el gobierno, ¿no? Entonces, en una economía libre de mercado, la oferta y la demanda siempre se van a ajustar para que el precio sea lo que refleja lo que la gente quiere vender y lo que la gente quiere comprar, ¿no? Y esto es en base a una interacción natural sin ningún tipo de intervención de una tercera persona como es el Estado, ¿no? Y lo que decía Keynes, lo que decían todos los pensadores económicos que todos hemos leído, es que el mercado siempre se va a adecuar para reflejar
lo que las personas perciben lo que quieren, ¿no? Como decía Pablo en esta experiencia que tenía en el mercado, que me parece brillante, ¿no? Vienen las agentes del MINSA y creen que las personas del mercado no tienen el conocimiento que ellas podrían tener. Las personas se informan y la verdad que en un estado como el peruano capaz nos hemos quedado un poco en el medioevo de pensar que las personas, no confiamos en la racionalidad de las personas, porque esto es en realidad el fin, creo que a lo que Pablo estaba tratando de referirse, es que en un libre mercado se confía de la racionalidad de las personas, de la capacidad de racionalidad y del proceso de decisión de una persona. No, por supuesto que una persona individual y en la sociedad tiene limitaciones hacia esta racionalidad, ¿no? Como serán sus sentimientos, serán sus propias concepciones ideológicas, pero aún así, yo personalmente, Daniela Ibáñez, creo que, y creo que todos quienes nos creemos liberales, confiamos en la capacidad de esa persona para poder hacer una correcta decisión, y no se necesita de un Estado paternalista, o como le quieras llamar, para que esa persona pueda hacer esa decisión, ¿no? Por otro lado, hablando del gobierno, ¿no? Esta oferta y demanda con la que entendemos la economía, podemos también entender al Estado de esta manera, ¿no? Y les voy a explicar por qué. La demanda son los ciudadanos y la oferta es el gobierno, ¿no? Porque, como decía Douglas North, ¿no? El Estado es un tercer agente que regula los contratos entre las personas cuando ellas mismas no pueden asegurar su cumplimiento, ¿no? Como le llamaba Douglas North, los costos de enforcement costs. Se llama, ¿no? la capacidad de cumplir un contrato, ¿no? Que a veces, como es un árbitro privado, por ejemplo, cuando las compañías o los individuos entran en disputas, entra un árbitro privado para mediar una situación. No todos creo que hemos estado capaz en una circunstancia en nuestras vidas que entramos en conflicto con una persona y siempre entra una tercera persona para poder mediar entre esas dos representantes. De la misma manera actúa el Estado en una sociedad para cumplir los contratos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en un Estado extremadamente burocrático e inflado, como es el peruano y como es el del resto de los países en Latinoamérica, ¿no? Que ya el Estado no se vuelve eficiente, ¿me entiendes? La razón por la cual el libre mercado funciona tan bien es porque hay un mediador, sí, pero es un mediador mínimo, ¿no? Y por lo general el precio se ajusta de manera natural. En cambio, en el Estado, cuando hay demasiada burocracia y cuando, por ejemplo, elegimos al presidente y al Congreso en la misma vuelta, entonces no hay dinamismo en nuestra democracia que nos estanca, ¿no? Entonces tenemos un Estado muy poco eficiente o ineficiente, al contrario de lo que podría ser un libre mercado en las sociedades en desarrollo. Y eso es lo que tenemos que entender en el Perú, ¿no? Por ejemplo, tenemos como 30.000 reglas, si es que no es más, en el Estado peruano. Pero en un momento leí esta cifra esta semana y la verdad que me asombré. Estas reglas tendrían que ser cortadas a la mitad, porque, o más, porque ¿sabes qué es lo que ocurre? Cuando hay demasiadas reglas en una sociedad, las personas no pueden entender cómo funcionan las cosas, hay demasiada confusión. Para abrir una empresa en el Perú, se requiere de un proceso burocrático tan grande que las empresas se quedan en el estado informal y deciden quedarse en el estado informal. Y esta es una decisión racional de parte de los actores en la economía. No me vayan a decir que las personas que venden en el mercado, como Pablo decía, son personas que están fuera de sí porque son informales. No, porque hacen su cálculo racional de que es demasiado costoso integrarse en la actividad formal. Entonces creo que me he expandido mucho en esta definición, pero básicamente creo que podemos prestar mucho de la economía para entender el gobierno y para reformar cómo entendemos el gobierno, que a la visión liberal tiene que ser uno mínimo. Genial, muchas gracias, Daniela. Y Pablo, me gustaría también preguntarte a ti sobre ahondar todavía en esa idea de la política como un negocio, ¿no? Prácticamente para
podemos decir que los políticos y todo el organismo de la política es un aparato burocrático, son mafiosos, pero refinados, que nos extraen recursos de la población para tratar para dominar nuestras vidas, ¿no? Y nos proveen algunos de servicios públicos para mantenernos contentos. Pero esta casi mafia, que que se podría considerar el Estado, en otros países, en Estados Unidos, en Europa, por lo menos está refinada, está bien hecha, provee de algunos servicios, ¿no? Extrae 10 y por lo menos te devuelve uno. El problema es que en Perú y en Latinoamérica te extrae 10 y no te devuelve nada. Y es quizás la pregunta más grande, es una pregunta que todos nos hacemos, en todos los que pensamos esas ideas. ¿Por qué? ¿Cuál es esa gran diferencia entre Europa y Estados Unidos de una burocracia, un sistema político que es extractivo pero funciona, con un sistema político latinoamericano, peruano, que es extractivo y no devuelve nada? Bueno, sí, efectivamente es una pregunta tremenda, ¿no? Mi primera reacción sería comentar lo siguiente. Los países desarrollados también tienen estados muy ineficientes. Si tú hablas con alguien, por ejemplo, que vive en Quebec, te dice, digamos, que el gobierno provincial de Quebec es pues un elefante burocrático, ineficiente, hasta decir basta, con un montón de, digamos, de pactos con sindicatos, con un montón de cosas que lo hacen súper ineficiente, pero la economía de Quebec es tan potente que de todos modos el gobierno, digamos, esta autoridad hace cosas y son cosas que son visibles. Entonces tú ves, por ejemplo, no sé, un sistema de transporte eficiente, pero no ves que ese sistema está costando el doble de lo que podría costar, por decirte, si estuviera funcionando bajo un sistema un poco más competitivo o no tan burocratizado, ¿no? Entonces, lo primero es que aún en el primer mundo el Estado sigue siendo un problema. En Estados Unidos se quejan mucho de los lobbies, del ejército, de los lobbies del Congreso y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, no es tampoco una maravilla. Lo que pasa es que la economía es tan fuerte que no se nota tanto. La cultura latinoamericana, por cuestiones históricas, pues aquí la gente hacía lo que le daba la gana, ¿no? O sea, realmente aquí, digamos, por cuestiones de que hemos sido una colonia y todo eso, la gente se sentía pues con la capacidad de hacer lo que le dé la gana y que no pasara nada, ¿no? Yo me acuerdo mucho la anécdota de algún chico que tenía dinero que yo conocí, me contaron que una vez vieron que pasaba su papá manejando borracho en una camioneta a toda velocidad y la policía lo quería detener. Y en la tolva, en la parte de atrás de la camioneta, tenía a uno de sus obreros que lo estaba llevando así como un costal ahí atrás, y el obrero le hacía así al policía. O sea, como quien dice, no te vas a meter con este pata, vete nomás, por decirte. O sea, esas cosas así de dramáticas. O hace poco en Lima hubo el caso de una señora que fue a cachetear a un policía en el aeropuerto, ¿no? Que porque el Perú ha cambiado un poco, la metieron a la señora a la cárcel, hicieron un lío. Pero hace 10, 15 años, el policía hubiese terminado pidiéndole perdón a la señora, por atrevido, ¿no? Por igualado. Entonces, digamos, sí hay este problema en América Latina de que tenemos una cultura demasiado jerárquica, ¿no? Los estudiantes, incluso latinoamericanos, cuando hablamos con profesores de Inglaterra o del primer mundo, uno tiene el reflejo de decirle profesor, señor, ¿no? Todo muy reverencial, todo muy barroco, ¿no? Y ellos te dicen, no, dime John, dime Adrian, no, dime, no, llámame por mi nombre, ¿no? Como si fueras mi vecino, ¿no? Y nos suena raro, ¿no? Entonces, a lo que voy es a que es una cuestión un poco cultural, que aquí la cosa es más terrible y no hay control. Acabamos de ver al presidente Vizcarra, que delante de todo el Perú volvió a contratar al ministro fracasado de Salud como asesor, delante de todo el mundo, sin ninguna vergüenza. Y yo decía, sí, perdón que te corte, el propio ministro ha dicho que no va a trabajar felizmente. bueno, sí, claro, pero a lo que voy es a que esa cultura, digamos, de que, ¿y qué va a pasar? Hago lo que me da la gana. Me critican en Twitter 4 tipos, pero igual tengo mis periodistas que me defienden y ya está, ¿no? Por suerte, digamos, el propio Pata se ha chupado, pero vamos a la actitud, al comportamiento, ¿no? Al sentirse el rey del mundo o la señora Nadine Heredia, ¿no? Cómo manejaba
a los generales, a los almirantes, a los ministros, como si fueran sus edecanes personales, ¿no? Entonces hay una cuestión, digamos, cultural muy fuerte, ¿no? Tan cultural como que aquí no le cedemos el paso a alguien cuando estamos en el auto, o como que aquí la gente escupe, o tira la basura a la calle, y esas cosas. Hay un poco de la moralidad puritana, hay un poco de la religiosidad, por ejemplo, que hubo en Estados Unidos, que los lleva un poquito más al autocontrol, a la igualdad, al respeto mutuo, y en ese respeto mutuo se gana mucho en política, porque en política lo peor que hay es cuando tú lo ves al otro como menos que tú y lo desprecias, o lo ves como tu enemigo y lo detestas y lo quieres aplastar, ¿no? Entonces, por ejemplo, quienes quieran leer La democracia en América de Tocqueville, ahí tú ves, digamos, toda una serie de cuestiones culturales que tienen un efecto agregado político muy importante, ¿no? Es otro chip, es otra cosa, ¿no? A pesar de que todos somos humanos, nuestras culturas y nuestras historias realmente nos hacen muy diferentes. Tanto como somos diferentes de algún amigo que fue a nuestro mismo colegio y que a lo mejor vivía en nuestro mismo barrio, y es una persona totalmente diferente, porque hay muchas cosas, muchos detalles que se suman y que son súper importantes. Y para terminar, Arturo, te quería comentar algo. El liberalismo, como nosotros sabemos, no es un enemigo total del Estado, acepta el Estado, pero acepta un rol, digamos, mínimo, como bien dijo Daniela, del Estado. Ustedes saben que la refinería de Tarara costó 4.000 millones de dólares, bueno, está costando 4.000 millones y no va a servir prácticamente para nada. Los Juegos Panamericanos también han costado 4.000 millones y han servido para que venga el equipo de Costa Rica a jugar bolos en una cancha de bolos preciosa, nueva y totalmente oficial y profesional, pero que quizá no era lo prioritario, quizá era más importante que una señora de 60 años tenga una cama en el hospital y tenga una enfermera y tenga, digamos, un mínimo de dignidad a la hora de ir a morirse a un hospital público y no gastar tanto dinero en que haya esa cancha, esa cancha de bolos, por ejemplo, ¿no? O los lujos, digamos, que se han dado en los Panamericanos, ¿no? Eh, entonces creo que también debemos recordar que el Estado comete el error y tiene la ineficiencia de que justamente por entrar en negocios y entrar en intercambios, no hace lo que debe hacer, no hace los hospitales, o no reforma a la policía, o no les da mejores comisarías o equipos, y sí hace estos tratos de que, oye, hagamos el contrato para construir la cancha atlética y tu primo pone la empresa que importa las luces y pagamos las luces a un súper sobreprecio y todos nos hacemos millonarios y este verano nos vamos a Asia a tomar los whiskies más caros, ¿no? Porque eso se ve en Lima, ¿no? Pero la señora que está en Huancavelica, el señor que está en Tarma, no tiene, no tiene gasa en la posta médica, no hay hospital, no hay cama. Entonces, para volver al tema de la política como un negocio, creo que lo importante de utilizar la escuela y la elección pública es que nos ayuda, digamos, a encontrar también las raíces institucionales de la corrupción, que no solo son un defecto moral, como nos quiere hacer creer la izquierda, ¿no? La izquierda te dice, vota por mi candidato que es moralmente muy puro y el gobierno será una maravilla. Pero no se trata de la moralidad del individuo o de su psicología, se trata de las reglas institucionales que configuran cómo funciona ese mundo, ¿no? Yo creo que el Estado, para terminar ahora sí, es como un estómago malogrado. Aunque tú le des clarita de huevo o sopita de pollo, si el estómago ya está con una infección maldita, igual todo se va a malograr adentro, entre lo que entre. Entonces, aunque traigas al Papa Benedicto y lo pongas a trabajar en el gobierno regional de Cajamarca, va a terminar siendo un corruptazo, ¿no? Por la presión y por las prácticas que hay ahí, ¿no? Entonces, creo que el tema de la corrupción y las instituciones es también un punto de encuentro súper importante para una agenda liberal de estudio y de crítica, ¿no? Gracias, gracias Pablo. Daniela, quisieras comentar un poco de lo que dice Pablo y también te quisiera preguntar esta idea que también mencionó sobre el respeto a la autoridad. No tenemos la idea de que en Perú no se respeta la autoridad, pero de repente en otros países, en Estados Unidos sí, también teníamos la idea que en Chile también se respetaba, pero este último año nos hemos dado cuenta que estos dos países tienen, como se ha cultivado una cultura, sobre todo en la juventud, de salvajes. No me imagino acá en Perú, por lo menos ahora y felizmente,
a grupos de colegiales iniciando una revuelta, que quemen todo el país, que quemen el metro, que quemen todos los buses. No me imagino colegiales haciendo eso. En Chile se hizo, en Estados Unidos también, universitarios que se detestan a sí mismos, quieren quemar todas las estatuas, quieren quemar todas las estaciones de policía. Entonces, ¿cómo este respeto a la autoridad en el Perú quizás no es tan malo como lo imaginábamos, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar, Daniela? A ver, primero acerca de lo que dijo Pablo, sí, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho y gracias por dar a luz acerca de los panamericanos y Vizcarra. Creo que muy poco se ha hablado de esto y creo que hay mucha verdad acerca de lo que dices en torno al, como tú decías, este estado paternalista, ahora entrando a lo que decía Arturo, ¿no? Esta autoridad suprema que se cree sobre todas las cosas, como ha sido Vizcarra, por ejemplo, durante la cuarentena, que literalmente habla a los peruanos como si él fuera el papá Estado y el resto de los ciudadanos son ignorantes, lo cual no es cierto, no se puede, simplemente, uno no puede progresar pensando que la ciudadanía es ignorante, no podemos partir del pensamiento que porque el Perú es mayoritariamente un país pobre, que la gente no es ignorante. La gente no es ignorante. Lo que pasa es que la gente no tiene recursos para salir adelante. Y es una maldición institucional que tenemos en nuestra sociedad, que estas personas no pueden encontrar oportunidades, ¿no? Y, por supuesto, lo que ocurre, por ejemplo, en lo que ha ocurrido en Chile en torno a las protestas y a la violencia, es capaz síntoma pues de esas desigualdades históricas que hay en el país, pero por supuesto este tipo de agravios sociales nunca pueden justificar una violencia tan grande como es quemar el metro o lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Son demandas sociales legítimas. Nadie va a decir que no hay racismo en Estados Unidos, porque lo hay. Nadie va a decir que no hay desigualdad en Chile, porque lo hay, ¿no? Pero al llegar a un extremo de incendiar o de tumbarse cosas, es algo en lo cual yo estoy en desacuerdo, ¿no? Hay otras maneras de dar a cabo sus demandas, ¿no? Entiendo la frustración de estas personas y yo no podría darles la solución acerca de cómo solucionar las cosas, pero creo que un primer paso es pues tener, por ejemplo, estas conversaciones y realmente replantearse la idea de lo que significa pues un Estado con instituciones inclusivas como lo hablaba Pablo. Y, y bueno, como en torno al respeto a la autoridad en el Perú, eso es una pregunta bastante compleja. No sé hasta qué punto tengamos respeto a la autoridad en Perú. Hay, no, como hay este dicho, respeto guardan respetos. ¿No? Hay muchas veces en que la autoridad pues no guarda respetos a la ciudadanía, como Vizcarra y su gobierno no guarda respetos a veces a las personas, a los ciudadanos del Perú, especialmente con todo este tema de la pandemia y su pésimo mal manejo, especialmente contratando de nuevo al exministro de Salud, Víctor Zamora. Realmente es no entiendo qué le pasó por la cabeza a Vizcarra como por poder hacer ese cálculo y pensando que eso puede haber sido algo positivo después de el tan mal manejo que ha tenido, especialmente con la priorización de las pruebas rápidas sobre las pruebas moleculares, por ejemplo, ¿no? Muchas personas se han hecho pruebas rápidas en el Perú y estas arrojan muchos falsos negativos y muchos falsos positivos. Las únicas pruebas que realmente que dan un verdadero resultado son las pruebas moleculares dentro de las primeras 2 semanas de la infección. Sin embargo, el MINSA no priorizó y por eso hemos tenido tanta mala información, poca transparencia durante la pandemia y la verdad, no es solamente una vergüenza, sino es una negligencia extrema que nos ha llevado a este punto en el tiempo, ¿no? Entonces, respetos guardan respetos. Puedo entender el desafío hacia la autoridad cuando esta autoridad no respeta tampoco a la ciudadanía. Ahí también yo me considero en un espectro moderado, nunca saldría a incitar violencia y no creo que esa es la solución, pero sí hay que demandar que las autoridades
actúen para el bienestar de la sociedad. Y actualmente en el Perú no tenemos eso, lamentablemente. Y tenemos que llegar a un punto en el que sí haya esa buena fe de las autoridades para que podamos vivir en armonía. Van a pasar varios años hasta que esto ocurra, probablemente sí, dado nuestra trayectoria histórica desde hace muchos años. Pero, ¿cómo te puedo decir? Se trata de incentivar esta cultura democrática que espero que conversaciones como estas lo puedan lograr. Claro, muchas gracias. Y Pablo, ya para ir cerrando, quisiera preguntarte, alguna vez escuché a César Sánchez, que lo conocemos acá en Arequipa, es un intelectual conservador en esta ciudad, hablando sobre que finalmente la política, bueno, él no dice esto, ¿no? Pero a nuestro entender que la política es una mafia y que Fuerza Popular con Fujimorismo y que el APRA eran mafias finalmente, pero por lo menos tenían un nivel de organización o querían aspirar a un nivel de organización. Y en el periodo de PPK y del presidente Vizcarra, con la prensa y un sector que se puede considerar de repente caviar y también desde el Poder Ejecutivo se maniobró una estrategia para destruir esos dos partidos, tildarlos de corruptos, solo ellos, ¿no? Solo eran dos mafias y que si no se eliminaban el Perú no iba a salir adelante. Y lo que dice César Sánchez es de que a pesar de lo que eran, porque eran mafias, ¿no? Eso es innegable, eran por lo menos el sistema inmunológico del Perú, ¿no? Entonces, cuando se barre esa muralla que teníamos, entra FREPAP, entra Antaurumala, entra la informalidad, pero ya encabezada por gente que son mafias, ni siquiera ya organizadas, son mafias que directamente UPP con el partido de Luna Podemos, que son mafias que directamente van a extraer recursos específicamente, han entrado un año justamente por un cometido específico y no tienen ni siquiera una visión y no van a asumir responsabilidades como partido, como personas, porque se acaba este periodo y ellos se van y consiguieron su objetivo y no pasa nada. Entonces, quisiera preguntarte, ¿a qué nos enfrentamos ahora que ese sistema inmunológico? Primero también quisiera preguntar si estás de acuerdo con esta analogía que hace y por qué se planteó esta estrategia de destruir esos dos partidos. Bueno, sí, mira, no he escuchado el comentario exacto de César, pero digamos, comentaré lo siguiente, la idea de que algo organizado, o sea, algo organizado puede estar organizado para bien o también para mal. Acuérdate que en México el PRI estaba súper bien organizado y era una cosa, digamos, totalmente nociva y negativa, antidemocrática y todo, ¿no? Entonces, que tengas partidos organizados, podrían estar organizados para el recontramal, ¿no? Y no solo para el bien, digamos, ¿no? O sea que la organización es una cosa, digamos, moralmente ambigua, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que nos enfrentamos, sí, pues efectivamente empiezan a surgir estas agrupaciones muy sospechosas, muy mafiosas, y no se sabe, digamos, de qué mecanismos hay para pedirles corrección, para pedirles transparencia. Lo único que queda es esperar quizás a que la podredumbre sea tan grande que genere una crisis económica muy fuerte, que traiga un líder medio de esos autoritarios que ojalá que algo bueno haga, o quizás lo hace peor, no sé. A lo que voy simplemente es a que el fenómeno es como que terminar de tocar fondo, quizás, porque todavía tenemos para rato para seguir cayendo. La economía peruana está creciendo a gran velocidad, pero va a continuar en esa trayectoria. Hablando, mira, irónicamente de instituciones, las municipalidades y los gobiernos regionales están destrozando la economía de las regiones con más burocracia, más trabas a las empresas, más multas, más reglamentos, más personal, más acoso, más maltrato, más corrupción. Y eso es una cosa gradual, que son como las termitas o las polillas que van por lo bajo. No se ve en las noticias, no se ve en la prensa, pero van, digamos, minando, van dañando poco a poco toda la estructura económica de la sociedad.
el peluquero que cierra, el pastelero que cierra, el chico del delivery que se queda sin trabajo, que remata la moto, el señor que no puede pagar su automóvil porque lo multaron y lo quebraron al taxista. Ese tipo de cosas van a seguir dañando la economía peruana. Y un problema serio que tiene esta, digamos, democracia en la que vivimos es que hay muchos incentivos y muchos actores pidiendo más Estado. Hay mucha gente que quiere que el Estado dé plata para las películas, dé plata para los panamericanos, que dé plata para, en fin, una serie de agendas, digamos, para el medio ambiente, para el género, para lo que tú quieras. Un montón de dinero para eso. Pero al mismo tiempo no hay nadie que esté realmente presionando para que este gasto sea transparente. No hay fuerzas que busquen la transparencia con verdadera convicción o con verdadero poder. Acuérdense que este problema de Odebrecht no lo descubrió la Contraloría, no lo descubrió ningún órgano de supervisión interno al Estado peruano. Es una cosa que vino importada de Estados Unidos. Aquí no había pasado nada. Aquí nadie descubrió nada. Aquí ningún periodista, ni ningún abogado, ni ningún... Creo que hubo un congresista que hizo un informe y lo sepultaron el informe y no pasó nada, ¿no? Entonces todo el sistema anticorrupción es inútil, ¿no? Entonces, o sea, podemos lamentablemente esperar un escenario pesimista, negativo, y no se sabe de dónde habrá una reserva política lo suficientemente fuerte como para resistirse a eso. La verdad que yo no la veo en el horizonte, así que lo único que queda es confiar en que la historia es impredecible, confiar en que si algo caracteriza al ser humano es su inconstancia, que un día se porta así, al otro día se porta así. Así que nos queda, digamos, desearnos buena suerte, básicamente. Daniela, me gustaría que des quizás una reflexión final y también sobre qué podemos esperar de las elecciones del próximo año y del futuro inmediato para el Perú. O sea, Arturo, estás haciendo preguntas bien grandes. Como dice Pablo, el futuro es impredecible, no sabemos qué van a pasar en las elecciones, pero de acuerdo con él que la izquierda está mucho más organizada de lo que está la derecha. Yo he escuchado de candidatos de derecha, por ejemplo, el único voceado que puede que se presente sea Sionis. Se da rumores de Roque Benavides, pero yo no creo, lo he escuchado decirle personalmente que no se va a presentar. Pero más allá de eso, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que, como bien decía Pablo, y construyendo sobre eso, no tenemos partidos políticos organizados en el Perú. Entonces no sabemos en qué momento vamos a tocar fondo. No, idealmente yo no quisiera que toquemos fondo, porque ya sabemos cómo ese fondo se ve, ¿no? Especialmente si vemos al norte con Venezuela, y no sabemos cómo eso se va a resolver al futuro cercano. Entonces, lamentablemente estamos en una situación como la que estábamos en el 2016, que tenemos que evitar el caos, ¿no? Como era, por ejemplo, en 2016 y anteriormente en el 2012, ¿no? Como todos voten contra este candidato, ¿no? Porque este candidato promete esto, promete más Estado, promete más autoritarismo, promete todas las cosas que los liberales sabemos que no funcionan. Entonces, el futuro es incierto, no sabemos si tendremos un milagro después de esta pandemia del coronavirus. Ciertamente, yo no quisiera llegar al escenario bíblico, apocalíptico, de vienen los 4 jinetes y hay una resurrección mágica republicana en el país. No, no creo que eso ocurra, pero toma poco a poco y esperemos que hayan grupos organizados por ahora que no están a la luz, ¿no? Que capaz salgan y puedan haber unas elecciones con un candidato y un equipo, más que nada un equipo comprometido, porque ese también es un problema que tenemos acá, que creemos que una sola persona nos va a salvar de todo, ¿no? Como se hablaba de PPK, el que estudió en Oxford, Princeton, él nos va a salvar, él es el candidato estrella, el candidato de lujo, le decían, ¿no? ¿Y cómo terminamos con PPK? Con Odebrecht.
pero peor aún, ahora que tenemos a Vizcarra sin bancada en el Congreso, sin partido en el Congreso, porque PPK literalmente construyó un partido bajo las siglas de su propio nombre. Peruanos por el Cambio, que básicamente era PPK. Entonces, tenemos que, a tu pregunta, las elecciones del 2021 son ahorita, en el plazo de democracia en el Perú son literalmente ahorita, y definitivamente, como dice Pablo, la izquierda está más organizada, lo cual es preocupante, y veremos qué ocurre, Yo cruzando los dedos para lo mejor, para que se presente un candidato liberal con un equipo mágico, pero no sabemos si es que ese se va a presentar. Bueno, muchísimas gracias. Esta ha sido una conversación muy interesante. Hemos hablado sobre instituciones, sobre lo que espera el Perú, todavía sobre Douglas North, sus ideas, sobre los partidos políticos. Y bueno, este video va a estar subido. Lamentablemente no puedo ser en vivo, pero espero que lo puedan ver y lo disfruten. Muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias, Pablo. Será hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes. Gracias, Gracias. gracias, Arturo.